días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por permitir el tiempo, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes un poco de lo que Dios nos ha enseñado acerca del cuidado al huérfano. Mi esposo y yo tenemos 10 años trabajando con niñez vulnerable, yo tengo 14. Y para mí es un privilegio poder compartir un poco de lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de estos tiempos, ¿verdad? Hoy es un día para mí muy importante internacionalmente. Ayer fue el Día Mundial de la Adopción y hoy celebramos como la Alianza Cristiana para los Huérfanos, celebramos el Día de Religión Pura. ¿Por qué? Porque tomamos el verso de Santiago 1:27 que dice que la religión pura y sin mancha delante del Señor es ocuparse de los huérfanos y de las viudas y no permitir que el mundo nos corrompa. Y hoy quiero compartir sobre esto, ¿verdad? Porque hoy quisiera poder dejar en tu corazón la posibilidad de tú hacer algo. A lo largo de mi tiempo con trabajar con niñez vulnerable, mucha gente me dice, ¡ay, qué bonita labor! ¡Ay, qué bonita labor haces! ¿Verdad? Pero yo algo que he entendido es que la adopción no es una bonita labor, no es un acto de caridad. Es una guerra espiritual y eso es algo que quiero hoy enseñar a ustedes, ¿verdad? Hemos titulado esta sesión, si me pueden presentar, Dios hace habitar en familia. Y la primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿por qué el cristiano debe adoptar? ¿Alguien sabe? Porque nosotros, efectivamente, la que sigue, fuimos adoptados por el Señor. Tal vez tú has venido mucho tiempo a la iglesia, ¿verdad? Y siempre cantamos que Dios nos redimió, que Dios hizo muchas cosas por nosotros y que nos hizo capaces de llamarnos sus hijos. Y esto fue a través de un proceso de adopción. Y a mí me gusta el pasaje de Gálatas 4, porque Gálatas 4 hace referencia precisamente a cómo nosotros estábamos antes de la adopción. Y especifica muy bien cuál fue el propósito de la adopción. Cuando el primer sistema que Dios creó falló a causa del pecado, permitimos que el pecado generara una ruptura en nuestra identidad. El primer sistema que Dios creó fue la familia. Desde la creación, desde el principio, el Señor estaba interesado que tú y yo habitásemos en familia, que habitásemos con Él. Dice la palabra que Él nos predestinó desde la creación para que nosotros llegásemos a ser llamados hijos de Él. Desde el principio, ese era el plan original. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no creó una institución para después criar a los hijos de Adán y Eva. Dios creó un matrimonio y a raíz de ese matrimonio, el plan original era que ese matrimonio pudiese formar a los siguientes hombres que habitasen en la tierra. Porque fuimos un diseño para replicar el modelo de relación con Dios. Dios nos creó para conectar, para relacionarnos. Él buscaba a quien amar. De toda su creación, lo que Él más amó fue a nosotros. Porque somos las únicas criaturas que podemos tener ese acceso a relación con el Señor.
Pero cuando vino el pecado en el hombre, el enemigo estaba interesado en destruir precisamente la criatura más importante para Dios, que era el hombre. ¿Y cómo lo hizo? Fracturando nuestra identidad, hacernos creer que éramos huérfanos. Vino un espíritu de orfandad y comenzó a operar en nosotros. Comenzó a hacernos creer que estábamos destinados a vivir toda la vida separados de Él. Y por esa razón Dios tuvo que hacer un proceso para regresarnos a vivir como en el plan original. Un niño que ingresa a un sistema de protección es un niño cuyo sistema primario falló. No por falta de amor, porque todos creemos eso y siempre juzgamos a las familias de origen diciendo, es que como no pudieron querer a ese niño. No tiene que ver con amor, tiene que ver con capacidad. La ignorancia y la falta de capacidad es lo que quebranta un sistema familiar. Y cuando un niño ingresa a un sistema de protección, dice Gálatas que no nos es diferente a un esclavo, porque vive bajo la ley, una ley que le dicta qué hacer, qué no hacer, a dónde va a vivir, cuánto tiempo va a vivir ahí. Está atado a lo que un sistema ajeno le diga qué y cómo debe vivir. Así éramos nosotros antes de conocer a Jesús. ¿Qué tipo de vida llevabas tú antes de conocer a Cristo? ¿No vivíamos en una esclavitud? Atados a nuestras heridas, a nuestro pasado, atado a las rupturas familiares, atado, ¿verdad?, a adicciones, atado a abusos. Estábamos bajo una ley que no podíamos cumplir, porque ninguno aquí por obras alcanzó el cielo. Estábamos destinados a morir. Esa es la trayectoria de desarrollo de una persona que vive bajo orfandad. Dicen los científicos que durante los primeros 1000 días de un niño, contando desde su concepción en el vientre, es fundamental que existan buenos tratos para que en la adultez haya una buena salud mental. Si un niño durante sus primeros 1000 días no es bien cuidado, no es bien atendido y sufre toda clase de abusos y negligencias, es muy probable que no sea un adulto funcional a lo largo de su vida. Y la trayectoria de desarrollo que marcan las experiencias adversas de la infancia es la muerte temprana. Un niño que ha sufrido más de 3 a 4 a 5 hasta 8 experiencias adversas en la infancia es más propenso, 20 veces más propenso a morir antes de los 18 años. Esa era la trayectoria que tú y yo teníamos. Sin embargo, dice Gálatas 4, del 4 al 8, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo que impulsa a exclamar, Abba, Padre. Y ahora ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho heredero. La adopción no debiese ser un acto alterno
a nuestra vida en Cristo. Debería ser una cultura constante en nuestra iglesia. Debiese ser una cultura constante en nuestra vida. La adopción es solo el reflejo del evangelio marcado en tu vida. Ese debiese ser el propósito por el cual tú y yo decidiéramos adoptar. ¿Por qué te hablo de que la adopción no es un acto de caridad? ¿Por qué no viene a cumplir expectativas de falta de hijos o para ser un privilegio para aquellos que tienen posibilidades? La adopción tiene que ver con un derecho universal de todo ser humano y es habitar en familia. Dice el Salmo 68:5 que Dios hace habitar en familia al desamparado. Tú y yo estábamos desamparados sin Él y Él nos hizo habitar en familia. Ustedes son la familia de Agua Viva. Todos aquí son hermanos, ¿no? No nos decimos hermano, hermana, ¿verdad? Y a veces creemos que es una palabrita para los cristianos. No, es porque creemos que realmente Dios nos hizo habitar en familia. No teníamos una familia, un referente, porque afuera no había quien nos auxiliara, quien nos consolara, quien estuviera con nosotros. Mas sin embargo, cuando llegaste al Señor, esa fue la razón. Muchas familias tienen el deseo de adoptar, pero siempre dicen, es que es muy difícil. Ay, es que ¿de qué manera podemos adoptar sin tener que pasarnos la ley? Pero siempre les digo, qué bueno que Dios no hizo las cosas por debajito del agua. Si no, la adopción no se hubiera declarado legal. Dios hizo un proceso de adopción con nosotros. Él vino a esta tierra, se despojó de lo que era suyo para venir a padecer con nosotros, a cumplir la ley, para que por ley nosotros fuésemos declarados justos. Desde que el pecado entró, el pecado dio un derecho legal a poder tomar la vida de los que están fuera del Señor. Y Dios tenía que romper ese derecho legal. Y lo hizo a través de la adopción. Por eso en Santiago, la que sigue, Santiago nos marca efectivamente que no es una religión pura, es un evangelio puro. El verdadero evangelio debe mostrar a los ojos de Dios Padre en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. ¿Por qué ocuparse? Ocuparse no quiere decir que pues un día le doy alguna despensita y ahí muere. Ocuparse quiere decir que mi tiempo debe ser constante para entender que esa persona necesita conocer a Jesús. Necesita regresar a vivir en familia. Tanto el huérfano como la viuda se han quedado sin lo más importante, un sistema que lo proteja. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados para poder ocuparnos de ellos y hacerlos parte de nuestra familia. ¿Por qué debemos adoptar? ¿Por qué Dios nos manda a adoptar? Porque estamos viviendo una realidad terrible. La que sigue, por favor. México es el segundo país en Latinoamérica con más orfandad. México es el país con más niños en instituciones, niños que están creciendo sin una familia, niños que están creciendo creyendo que no hay nadie que se interese por ellos, niños que su trayectoria de desarrollo es morir porque no tienen esperanza. Cuando un niño es despojado de su propio lugar de pertenencia, imagínate hoy despojarte tú de todo. Porque un niño cuando entra a un sistema de protección, muchas veces creemos que es lo mejor, pero un niño pierde.
pierde constantemente. Primero pierde a su familia. Si tenía hermanos, a veces pierden a sus hermanos. Pierde su escuela, su comunidad. Si son niños con dialectos, pierden su lengua porque llegan a una institución que no habla su dialecto y son forzados a aprender una nueva lengua. Y cuando encuentran un cuidador en casa, hogar, que los encariña con él, que lo ayuda, que lo abraza, que le dice que es amado, que es querido, pero esa persona tiene un detalle, un problema, un cambio de vida y se va, vuelve a perder. Cuando tú visitas una casa hogar y llegas con dulces regalos, cuando llegas, ¿verdad?, a orar por ellos, a cantar con ellos, a jugar con ellos, pero llega la tarde y tú te tienes que ir, ellos vuelven a perder, porque tú sí tienes opción de irte, ellos no. Su condición es como un esclavo. ¿Y qué es lo único que puede redimir la condición en la que vive un niño en niñez vulnerable? Es la restitución de su derecho a vivir en familia. No se tiene hasta hoy una cifra exacta de cuántos niños y adolescentes viven en casas hogar, pero el 80% de esos niños tienen familia, pero tienen una familia quebrantada y por esa razón no pueden acceder a su derecho a vivir en familia. Menos del 1% de los niños que son susceptibles de adopción en México son adoptados. Los adolescentes, los niños con discapacidad, son los que menos lista de espera tienen para una familia, porque nadie quiere un adolescente, porque nadie quiere vivir con un niño con discapacidad, porque no cumplen los estándares de la sociedad y de los padres adoptantes. Estamos ante una crisis a nivel mundial. Más de 6 millones de niños en el mundo son huérfanos. Pero yo siempre he dicho, pero los cristianos somos más. Los cristianos somos más. Yo trabajo en una casa hogar con 50 niños, niñas y adolescentes. Y aquí veo como 200 familias. Alcanza para que mis niños tengan de a 2, de a 3. Porque esto debe ser un llamado al Señor. Porque Él dice en su palabra, no nos dejó en la gran comisión decir que id y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué te impide adoptar? ¿Qué te impide? La edad. Abraham fue padre a los 100 años. ¿Qué te impide? La que sigue, por favor. ¿Qué es la adopción? La adopción es el estado jurídico mediante el cual se le confiere al adoptado la situación de hijo. Y a los adoptantes se le confiere los derechos y deberes inherentes a esa relación paterno-filial. ¿Por qué mencionaba que la adopción es una guerra espiritual? Cuando un niño entra en un sistema de protección, cuando pierde toda posibilidad de regresar a su núcleo familiar, emocionalmente se considera que es un niño con una condición de abandono, con una condición emocionalmente de sentirse solo, pero espiritualmente es una oportunidad para el enemigo. Es una oportunidad
de obrar en esa. La mayoría de los niños que no son adoptados, que salen del sistema de protección, en un gran porcentaje repiten los patrones por los cuales una vez fueron separados. Embarazo adolescente, abusos, adicciones, repiten los patrones. Y hoy decimos, ay, ¿por qué hoy el mundo cada vez está peor? Porque cada vez hay menos familias. Porque cada vez los niños, los jóvenes se están criando solos. Y es una oportunidad a nivel espiritual del enemigo de robar la identidad de ese niño, de ese joven, y de hacerle creer que está solo. Porque en medio de la soledad es donde viene la depresión, la ansiedad y el deseo de muerte. ¿Y cómo mostrar a un niño que ha crecido toda su vida sin un referente de familia que Dios es un Padre bueno? ¿Cómo le enseñas a un niño que Dios está interesado en él como Padre, cuando su referencia terrenal o es nefasta o es inexistente? ¿Qué te llevó a ti decir, sí creo en Jesús? ¿Qué te llevó a ti? ¿Alguien? ¿Qué te hizo a ti creer que Dios era tu Padre? ¿Pero por saber que Dios es amor? ¿O porque sentiste su amor? La experiencia es la que te llevó a creer. Porque tú tuviste un encuentro con el Señor. Tú tuviste un encuentro con Él y sentiste su presencia. Los que tienen el privilegio de verlo, eso es sumamente extraordinario. Pero tuviste una experiencia. Alguien que nunca ha tenido una experiencia de amor, ¿qué puede creer? Por eso la adopción se convierte en esa redención, en redimir aquello que fue robado, aquello que fue planificado para morir. Y solo Dios, a través de su sacrificio en la cruz, ese proceso de adopción legal, otorgó, gracias a su sangre, que tú y yo hoy podamos decir, tengo vida eterna. Hoy podemos conocerlo, hoy podemos tener la capacidad de experimentar su presencia. Porque no es lo mismo saberse amado que sentirse amado. Entonces la adopción se convierte en el medio por el cual hoy podemos decir, soy hijo, y además al hijo se le confieren derechos de ser coherederos del reino. Si más familias adoptásemos, si más familias tuviésemos la oportunidad de pastorear la vida de un niño, el enemigo tendría menos oportunidad de quebrantar este mundo. Porque es convertirte en un pastor, de presentar la vida de Dios a ese niño y permitirle a través de tu amor que él experimente el amor de Dios, que él pueda tener tangible la paternidad, la maternidad que Dios da de una manera tangible, de una manera completa. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de haber sido llamados al Evangelio, seguimos teniendo relaciones fallidas con Dios?
porque no hemos abrazado por completo muchas veces nuestra paternidad de Dios. Seguimos batallando como hijos. ¿Por qué? Porque todavía cargamos con las heridas de nuestra historia. Y eso muchas veces nos nubla, nos impide ver. Y solamente a través de un modelo es que podemos tú y yo entender. A veces es necesario. Ustedes viven un modelo a través del liderazgo, a través del discipulado, a través de la vida del pastor. Ustedes reciben constantemente modelos de cómo ser un hijo de Dios. Los niños que hoy están aquí tienen un modelo a seguir, que es su papá y su mamá. La relación que Dios tenga con tu hijo va a depender del modelo que siguió. Por eso fuimos llamados a la adopción, para modelar ese modelo de evangelio, ese amor inquebrantable, ese amor que solo Él puede dar. Y como les mencionaba, el 80% de los niños que viven en instituciones no son huérfanos, tienen familia. Pero aún así existe algún impedimento legal por el cual ese niño no puede habitar en familia. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Ok, ya dijimos que el porcentaje mínimo es para adopción. Ok, habrá familias para adopción. Pero ¿y los demás? ¿Qué hacemos por ellos? ¿Qué más podemos hacer? Y para eso existe el acogimiento familiar. La que sigue, por favor. El acogimiento familiar se complementa porque jurídicamente es una medida de protección para aquellos niños que por diversas razones no pueden vivir con sus padres, y la acogida permite que el niño conviva temporalmente con otras personas en tanto se solucionan los problemas que sufre en el entorno familiar. Emocionalmente y espiritualmente, estos niños al crecer en una institución, aunque sea cristiana, estos niños son vulnerables ante lo que el enemigo quiera planear con ellos, porque no están teniendo lo más importante, que es un cuidado parental. Dios destinó que un padre y una madre criaran a un niño, no otras personas. Entonces el acogimiento familiar es una oportunidad maravillosa de nosotros convertirnos en esos padrinos, en esos tíos de ese niño, poderle presentar a Cristo, y el día que ese niño regrese a su hogar o sea adoptado en una familia permanente, ese niño pueda decir: yo conocí a Dios a través de esa familia. Es una oportunidad maravillosa de poder predicar el evangelio de una forma tangible, demostrar un amor genuino por ese niño, demostrar cómo Dios lo ama a pesar de la situación que esté pasando, cómo Dios lo ama a pesar de su historia, cómo Dios lo puede transformar y restaurar a través del amor que es tangible a través de una familia. Mucha gente le teme al acogimiento familiar porque dice: es que si me encariño ya no lo voy a querer dejar ir. ¿Sí? Pero incluso en el amar está el soltar. Saber que puedes confiar que Dios seguirá haciendo la obra aún después de ti. Mi primer niño de acogida fue un bebé de 3 meses. Y fue la experiencia más maravillosa porque yo era soltera en aquel entonces y pues obviamente nunca en mi vida había tenido un bebé. Y amo tanto el testimonio de Isaac, porque Isaac se llama Isaac porque tenía una promesa. Y cuando yo recibí a Isaac, Isaac pesaba lo de un prematuro y tenía 3 meses.
de nacido. El niño pesaba 1 kilo y tenía 3 meses. Recuerdo que venía sucio, muy sucio, totalmente sucio, que creí que era moreno y cuando lo bañé resultó que era güero. Y recuerdo tanto que él era tan delicado que fui al doctor. Y el doctor que primero que me atendió me dijo: no inventes, llévalo al hospital, porque ese niño se te va a morir. Ese niño no tiene oportunidad si no lo cuidan en un hospital. Y me dijo: llévalo ya, yo no voy a hacer nada por él. Dice: ese niño se va a morir. Para mí fue una cuestión así de: ¿cómo? No puedo. Y yo dije: gracias, doctor, pero esa es su opinión. Y comenzamos a orar por Isaac. Y dije: Señor, si tú lo trajiste a mi familia, no creo que sea para morir. Y si hay algo, ¿verdad?, de muerte que esté ondeando su vida, te pido que nos permitas ministrarlo, orar por él. No lo llevé al hospital. Me puse un rebozo y lo porté. Y comencé a orar, a orar, a orar, a orar por Isaac. Llegaba a la casa hogar con los otros niños y le decía a los niños: vamos a orar por Isaac. Y comenzamos a alimentarlo y comenzamos a cuidarlo y comenzamos a hacer muchas cosas por él. Dejé de dormir mucho porque cada noche me daba temor que dejara de respirar. Por 6 meses Isaac fue creciendo, ganando peso. Se convirtió en un niño hermoso. Niño Gerber, le decía yo, de aportada. Y Dios me dio el privilegio de conocer a su familia por adopción. Y cuando yo pude tener el privilegio de entregar a Isaac a su familia, sí, puedo decirles algo, no quería. Yo decía: esa señora no lo va a cuidar como yo lo cuidé. Ella ya no lo estoy entregando como él venía. Pero cuando conocí a su mamá, cuando Isaac por primera vez fue cargado por su mamá por adopción, fue un milagro. Ahí Dios me reveló y me dijo que él no podía estar en mejores manos. Isaac hoy tiene 10 años y es la cara de su mamá. Se parece a ella, como si nunca, Isaac jamás, nunca hubiera nacido de otro lugar. Se parece tanto a su familia que hoy digo: gracias, Señor, porque yo solo fui el puente entre la vida y la muerte de él. Y yo pude rescatarlo y pude haber ayudado, pero el milagro no lo hice yo, el milagro lo hizo él, Dios, a través de esto. Por eso a las familias de acogimiento siempre les digo: no tengan miedo a perderlo. Ese es el mejor acto de amor, poderlo soltar y decir: ahora Dios se encarga. Y poder ver los milagros que Dios hace cuando alguien vive en familia. ¿Qué tipos de acogimiento familiar existen? Existen los de familia extensa. Cuando un niño, ¿verdad?, sus padres por alguna razón no pueden cuidar de él, puede haber a tíos, abuelos, algún familiar que pueda generar este cuidado. Existe el acogimiento en familia ajena, que somos precisamente las personas que no tenemos parentesco sanguíneo, pero sí podemos cuidar de un niño, tenemos esa capacidad.
Y familia especializada es para aquellos niños que tienen una condición cardíaca, que tienen una condición como la que tenía Isaac, ¿verdad? Tan vulnerables, pero que tenemos la capacidad no solo profesional, sino también de cuidado para atender a un niño con alguna discapacidad, con alguna cardiopatía o con alguna condición mental. El acogimiento familiar se ha convertido en una herramienta poderosa para poder quitar a un niño de una trayectoria de muerte a una trayectoria de vida. Porque dicen los estudios científicos que solo se necesita un cuidador competente para cambiar la trayectoria de vida de un niño. Y eso me encanta porque solo necesitamos a un cuidador competente que fue Jesús para nosotros ser restaurados en Él. Entonces el acogimiento familiar no es un invento de la ley ni del sistema de protección, es bíblico. Y yo sé que pueden existir, la que sigue, algunos mitos, ¿verdad? Y realidades de la adopción. Por eso te pregunto siempre, ¿qué te impide adoptar? Puedes decirme, es que ya no tengo edad. Tienes razón, la edad máxima para adopción son 65 años. Entonces, ok, los de 65 ya se salvaron. Pero en el acogimiento familiar sí está permitido que mayores de 65 puedan hacer acogimiento familiar, siempre y cuando, ¿verdad?, su condición física sea óptima. Sí. Otros me dicen, ay, pero es que es mejor un niño pequeño, porque un niño ya grande, híjole, no se va a adaptar. Yo tengo 6 años siendo familia de acogida. Y mi único niño fue Isaac. Todos los demás han sido adolescentes. Y les puedo dar testimonio de que ninguno me ha dado lata. Al contrario. Doy gracias a Dios por la vida de ellos porque mis primeras 2 hijas del corazón fueron mis primeros acogimientos a los 17 años. Y dices, ay, esa muchachita ya traía todas las mañas. Sí. Pero son niños, son adolescentes mucho más entendidos. Y lo primero que les digo cuando llegan a mi casa es, de mí depende que yo nunca te voy a devolver. Y de mí depende que el día que salgas de esta casa es porque tienes lo suficiente para vivir. Y mis primeras 2 hijas de acogida, de 17 para 18, fue tremendo con ellas vivir la experiencia del acogimiento familiar a una edad tan grande, porque ellas ya no tenían otra manera de poder salir a una vida independiente. No tenían habilidades, no sabían ni comprar un champú, no sabían, se perdieron la primera vez que las mandé a la escuela. Y a los 18, cada una de las 2 dijo, nosotros queremos que tú seas nuestra mamá. La mayor se casa a fin de mes y es misionera. Y la segunda, gracias a Dios. Y la segunda también fue misionera y se casó hace 1 año. Y me dio el mayor privilegio que alguien pudiera tener, que fue entregarla en el altar. Tú puedes cambiar la vida, la trayectoria. Esas niñas yo las veo y digo, gracias Dios, son mis hijas. Y gracias Dios porque me permitiste ver los frutos después de esa historia tan terrible que ellas vivieron. Porque ellas pudieron encontrar sanidad. La segunda ya es mamá. Y recientemente fui a verla y yo decía, ay Señor, ¿cómo va a ser esta
chica de mamá, no sé, me daba miedo. No, esta no sabe nada. Si para casarla me costó, dije, no, si no sabes hacer nada, hija. Pero cuando la vi con su bebé y ella cargándola, alimentándola, cuidándola y diciendo, yo de aquí no me separo, dije, gracias Señor, porque ella entendió el modelo de familia. Porque ella en su vida piensa que su hija pueda vivir en una casa hogar. Existen muchos otros mitos, es que es muy complicado, te piden muchos requisitos, muchas trabas. Los requisitos no son difíciles, se lo puedo asegurar. El trámite administrativo es lo más fácil. Vivir con el niño, ese sí es el verdadero evangelio, porque te tiene a punta de rodilla. Pero el Señor es maravilloso porque te capacita, porque esto de amar, dices, es que yo no sé cómo poder amar a alguien así, alguien que no sea de mi familia, porque ese es otro mito. He tenido muchas familias que me han dicho, ay, se oye tan bonito, pero híjole, yo no podría. No te preocupes, Dios no está esperando que puedas, Dios está esperando que digas sí. Moisés no quería ser líder. Y Dios le preguntó. Dios le dijo, tú no te apures que te pongo a Aarón y ya, dale. ¿Sí o no? Entonces, Dios te va a poner a alguien que te diga, sí, amigo, dale. Y Dios te va a capacitar y Dios te va a dar ese amor que tú no, naturalmente no te va a salir. Pero Dios sí, porque Dios ama al huérfano, porque Dios ama al que está fuera de una familia. Dios tiene un especial cuidado por aquel que está desamparado. Dios desde el principio al pueblo de Israel, si algo le recomendaba al pueblo de Israel, era hacerse cargo de los huérfanos. ¿Sí? Otro mito es creer que no tengo la condición económica para hacerlo. Te puedo asegurar que en cuanto un niño entre a tu hogar, jamás te va a faltar el pan. Jamás. Porque dice el Señor, Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Si Él es el padre de los huérfanos, ¿no dice el Señor que si Él no es nuestro padre, suplirá todas nuestras necesidades? Hasta el día de hoy que sigo haciendo acogimiento familiar, jamás hemos faltado pan. Jamás hemos tenido necesidad de decir, hoy no se puede, hoy no tenemos, hoy nada. He visto caer bendición del cielo, que muchas veces hasta mi esposo luego me dice, ay, ya párale, porque siempre le digo, Señor, necesito dinero. Y a la hora llega. Y mi marido dice, no te pases. Y yo, ¿qué? La primera vez que como matrimonio volvimos a hacer familia de acogida, dijimos, Señor, para hacer este trabajo necesitamos un carro, porque ya no tenemos. Y yo todos los días subía una colina hacia mi casa, porque vivo en una colina. Y cada vez que caminaba yo le decía, Señor, necesito un carro. ¿Sí? Y mi marido estaba pensando en planes de financiamiento y esas cosas. Y él decía, no, a mí Dios me lo va a dar. Si Él quiere que yo siga en esta chamba, Él me lo va a dar. Justo antes de iniciar nuestro siguiente acogimiento, llegó el carro. Y gratis. Y el día que se nos amplió la familia, porque si ven tengo muchos otros hijos, ahora el Señor me lo cambió mi carro por una camioneta. Entonces, ¿qué te impide adoptar? ¿Qué te impide hacer acogimiento? ¿Quieres ver verdaderamente cuán fiel es Dios con sus hijos? Encárgate de uno de ellos. La realidad es que sí es un proceso,
en el cual requiere capacitación, preparación, porque los niños que llegarían a tu vida serían niños con una historia quebrantada, serían niños con situaciones muy complejas en su psicología, en su estado físico. Son niños que sí, gracias a ellos tengo canas, pero gracias a Dios, porque a cada situación que he enfrentado, el Señor me ha dado la salida, porque he podido ministrar el corazón no solo de uno, de muchos niños. El acogimiento familiar es maravilloso, la adopción es preciosa, es un milagrazo, poder restituirle a alguien su derecho de hijo, eso es ley del Señor, eso es maravilloso. Pero tener la oportunidad de discipular constantemente una vida y poderla llevar al Evangelio, eso también es maravilloso. En el acogimiento familiar puedes estar constantemente recibiendo en tu casa vidas, almas que necesitan conocer a Cristo, y a través de tu testimonio poder ayudar a ese niño a conectar con el Evangelio. La que sigue, por favor. ¿Qué perfil de familia se pide? Porque ese es otro mito. No, nomás las familias buenas, cristianas, de veras, esas son las que pueden. Yo tengo todavía muchos pecados, hermana. No, porque dice el Señor que en nuestra imperfección Él se glorifica. Entonces no se necesita. Lea los requisitos. Mayor de edad. Las personas solteras sí pueden hacer acogimiento y sí pueden adoptar, siempre y cuando tengan una red familiar que los apoye. Tener un buen estado físico y psíquico. Hermana, híjole, ahí ya fallé. No se apure, hay terapia. Deseo y disponibilidad de participar en estudios, sí, sociales y psicológicos, simplemente para determinar que usted tiene la capacidad parental de poder añadir un nuevo miembro a su familia. ¿Sí? Obviamente no estamos hablando de pan que va usted a la panadería y luego se lo come. Estamos hablando de una vida que estamos buscando garantizar que no va a volver a repetir el ciclo de maltrato, de violencia o de abandono. Por eso se piden ciertos estudios, pero le aseguro que no le lleva más de 2 o 3 sesiones. La que sigue, por favor. El deseo de compartir y participar de este programa de acogimiento o de adopción con su familia extensa, que toda la familia quiera participar. ¿Por qué es importante? Porque entre más en comunidad acojamos a un niño, mayor va a ser su desarrollo. Un niño que vive sin cuidado parental y en una institución, por cada año que vive en una casa hogar, pierde 3 meses de desarrollo. Pero un niño que vive en familia tiene la capacidad de desarrollar hasta 3 veces más que cuando vivía en una institución. Entonces imagínese los beneficios. Que en caso de que usted tenga hijos, porque esa es otra limitante, no, hermana, yo ya tengo 1 o 2 hijos y con trabajo. ¿Sí? Siempre en las familias con hijos, siempre se busca que el que acoge, ¿verdad?, sea más pequeño que los hijos biológicos, para que los niños participen del acogimiento y participen de esta cuestión de adopción. Entonces, si su hijo ya tiene 18, usted ya es perfecto para un adolescente. Y el adolescente que tiene en casa, créame que le va a ayudar. ¿Sí? Contar con una estabilidad económica, sí, solamente que cubra las necesidades y el acceso a servicios básicos de ese niño que usted va a acoger o va a adoptar. No tener antecedentes penales y dice, híjole, hermana, en mi historia hay cosas. No se preocupe, si ya pasaron más de 10 años, usted es candidato, todavía puede. ¿Sí? Que no sea reciente el delito, por favor. Tener deseo y disponibilidad de convivir con la familia biológica. Este es para el caso del acogimiento familiar. Muchos de los niños, como les mencionaba, tienen una familia de origen, una familia que también necesita ser acompañada. Por lo tanto, a veces los niños tienen convivencias familiares y para nosotros como familias de acogida
nos es necesario poder brindar esa oportunidad del niño de seguir conviviendo con su familia de origen. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el proceso? Usted solamente llena una pequeña solicitud de motivos. ¿Qué lo motiva a usted a hacer un acogimiento o a hacer una adopción? Usted realiza una cita de primera entrevista, presentamos los documentos, ¿verdad? Que le aseguro que no son nada costosos. Se piden documentos de identidad, documentos que compruebe que usted trabaja, que tiene una fuente de ingreso y documentos que acrediten su salud. Esos son todos los requisitos. Entonces creo que la mayoría los cumplimos, ¿verdad? Hay una aplicación de entrevistas de trabajo social, hay una devolución de resultados y posteriormente se hace una visita domiciliaria para corroborar que los datos que usted nos dio, pues sean reales. Estos procedimientos, tanto en la adopción como en el acogimiento familiar, se hacen directamente con el sistema DIF estatal aquí en Hidalgo. Se hace en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Familia, que está ahí en la Plaza Juárez, aquí en Pachuca. Usted va al departamento de adopciones y el departamento de adopciones le hace todo este proceso. En el proceso de adopción y el acogimiento son dos procesos muy diferentes y tardan diferentes tiempos. En el proceso de adopción siempre es un proceso que puede tardar alrededor de 6 a 8 meses o hasta 12 meses. ¿De qué depende? Depende de la familia. Por ejemplo, si a usted salió en alguna situación en el área de psicología, ¿verdad? Entonces se le da un tiempo para ir a terapia y entonces retomar el proceso. Por eso a veces se extiende. O si hubo que adecuar alguna cosa en su hogar, bueno, se le da el tiempo, ¿verdad? Para adecuar esa situación de hogar para que usted pueda ser idóneo. En el acogimiento familiar, a veces el proceso puede ser de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque se busca que sea usted lo más rápido una alternativa para un niño que está viviendo en una institución. En el acogimiento familiar es temporal. Solamente el acogimiento dura entre 1 a 2 años o puede extenderse si el caso lo amerita, pero en todas es temporal. En la adopción es una situación permanente. Algo que también me han preguntado, ¿puedo hacer acogimiento y si nadie lo adopta al niño, entonces lo puedo adoptar? No. Usted tendría que hacer un proceso diferente. El acogimiento familiar no es la vía para brincarse a la adopción, eso sí quiero dejarlo claro. El acogimiento es un cuidado temporal. El acogimiento se trata de hacer un discipulado, ¿sí? De hacer vivir ese niño en familia, de cuidarlo como si fuera mío, de amarlo como si fuera mío, sabiendo que no es mío. Pero que ese niño al final del camino que vive en el acogimiento se sienta amado. Y usted puede convertirse en ese referente a futuro. En la adopción usted ha decidido hacer parte de su familia eternamente a ese niño. La que sigue, por favor. ¿Qué hace exitoso un proceso de acogimiento de adopción? Llevar un proceso correcto, legal, no nos brincamos nada que no diga la ley, por eso el proceso lo va a usted a hacer directamente con el DIF, nosotros solo le brindamos la asesoría y el apoyo y la capacitación que nosotros brindamos como organización. La capacitación constante se basa en cómo usted puede adquirir habilidades para trabajar con un niño con un pasado difícil. Y un seguimiento oportuno que ese nosotros también damos como institución, aunque el DIF hace su propio seguimiento, nosotros también lo hacemos con la finalidad de que usted siempre se sienta acompañado y en comunidad, que ante cualquier situación durante el proceso de crianza usted pueda sentir que tiene habilidades o tiene un respaldo. La que sigue, por favor. Pero nosotros tenemos también un programa de manera interna. Es nuestro programa de apadrinamiento. Es una alternativa familiar para los adolescentes en vías de transición. A partir de los 15 años, los adolescentes que ya no tuvieron como una opción de regresar a su familia de origen y que
ya están muy grandes, como les mencionaba, para ser adoptados, porque muchas veces las familias ya no quieren un chico o una chica de 15, ¿verdad? Porque siempre tienen ese miedo, ¿no? De decir, híjole, ya es muy grande. Nosotros buscamos una alternativa familiar para ellos. ¿Por qué? Porque legalmente a los 18 los chicos deben salir del sistema de protección, pero hemos comprobado a lo largo de los años que a los 18 nadie tiene habilidades para ser independiente. O yo le pregunto a los que tienen 18 hoy, ¿quién ya se salió de su casa y dice, ya vivo independiente? Dirán los de 25, ni yo todavía no. ¿No? A los de 30, bueno, ya los papás están como, ay, no lo puedo incluir en el programa. Sí. Pero el programa puede funcionar porque usted puede brindar un acompañamiento a ese adolescente para que adquiera habilidades de vida. Este discipulado o apadrinamiento, ¿verdad? La que sigue es a partir de los 15 años, brindándole a los chicos que han vivido muchos años en la institución, convivir con una familia, fines de semana, vacaciones, Navidad, ¿verdad? Usted puede por temporadas ser esa familia, ese referente para el adolescente que está necesitando saber lo que es vivir en familia. Porque un adolescente que ha crecido sin cuidado parental, el día de mañana es un posible padre o madre que no sabe ser familia. Entonces estamos buscando que tengan referentes familiares que les permitan a ellos conocer lo que es verdaderamente ser una familia. No estamos buscando que usted al final lo adopte, ojalá que sí, pero estamos buscando que usted se convierta en ese discípulo, ¿verdad? Ese mentor, y que ellos sean sus discípulos para conocer a Jesús principalmente, pero que también tengan un referente. Es una solución basada en amor que permite a los jóvenes tener la oportunidad de vincularse a familias y tenerlos como referentes en sus vidas. Como les dije, yo fui madrina al principio, o familia de acogida de una chica de 17. Y yo no esperaba que ella dijera, yo quiero que seas mi mamá. Nunca fue la intención. Pero al final ella dijo, pues tú eres lo más cercano a lo que es una familia y quiero que seguir siendo parte de tu familia. Entonces los padrinos son una oportunidad maravillosa, porque esos padrinos pueden ser un referente de ellos. Saber que alguien está orando por ti, que alguien se acuerda de tu cumpleaños, que alguien te saca el fin de semana a convivir en familia, que te hace parte de los regalos de Navidad, que te hace parte de fechas importantes, que estás ahí para que este chico pueda continuar estudiando, ¿verdad? Y verlo graduarse. Es una oportunidad de vida. Y el objetivo es que desde un entorno familiar se provea seguridad, afecto y vínculos positivos, para ayudarles a estos chicos a no repetir los patrones por los cuales una vez tuvieron que ser ingresados al sistema de protección. Estamos tratando de prevenir que esa generación siga haciendo las mismas cosas que hacían sus padres, que hacían las personas que los violentaron. Estamos buscando salvar una generación, ¿verdad? Porque entendemos que hay una situación emocional y hay una falta de herramientas que solo una familia puede dar. Nosotros llevamos muchos años siendo casa hogar y somos insuficientes. Hay algo que solo la familia puede dar y es la capacidad de relación. Nosotros como casa hogar es difícil relacionarnos, porque estamos entre lo profesional y el quererlos y saber que no podemos llevarnos a todos a casa y saber que no podemos y hay un contrato y que muchas veces nuestros contratos terminan. Siempre hay una situación que nos impide relacionarnos por completo. Y entonces sabemos que solo una familia tiene la capacidad de hacer esto. La que sigue, por favor. ¿Qué capacitaciones nosotros ofrecemos, tanto para los 3 programas
Usted va a aprender sobre la teología del vulnerable. Este programa no nos lo sacamos de la manga, esto tiene un fundamento bíblico. Sobre experiencias adversas de la infancia, sobre el cerebro adolescente, sobre duelo, cómo manejar las pérdidas de los niños en sus vidas, disciplina positiva, ¿verdad? Cómo debemos nosotros corregir esas conductas, ¿verdad? En amor y creados para conectar, porque lo más importante en cualquiera de estos 3 programas es la relación. La capacidad de relación, porque sabemos que si usted logra una buena relación con ese chico, con esa chica, con ese niño, con esa niña, tenemos la mayor esperanza de poder creer que un día va a tener una relación exitosa con el Señor. Entonces, queremos dejar la que sigue, pues este puntito, ¿verdad?, en su pizarrón. Ojalá usted tenga el deseo de participar con nosotros en este programa. Ojalá la iglesia de Agua Viva sea una iglesia de la que podamos dar testimonio de que tiene una cultura de adopción, que tiene una cultura verdadera del Evangelio. Entonces, les agradezco mucho y pues que Dios les bendiga. Gracias.